Si me pudiera acompañar a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Y mientras busca esta cita ahí en su Biblia, quiero darle la bienvenida a las personas que se conectan a través de la semana en nuestro canal de YouTube y por medio de las redes sociales. Que el Señor los bendiga y que en esta conexión que hacemos usted pueda ser bendecida, usted pueda ser bendecido. Que el Señor me los bendiga ricamente. Aquí en Rey los saludamos, los bendecimos y les damos un fuerte aplauso. Gracias por conectarse y compartir. Amén. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Diga conmigo: instrumentos de bendición. Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Puede levantar sus manos al cielo y decirle al Espíritu Santo: Señor, yo estoy dispuesto para toda buena obra. Yo quiero hoy compartir con ustedes esta bendición que el Señor me ha regalado. La titulé Vasos de Bendición. Y quiero que hablemos acerca de el llamado personal, nuestra vocación para el Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 1, nosotros podemos observar cómo el apóstol describe el momento en el cual Jesús llama, convoca, pide a sus discípulos inicien a trabajar en ese llamado específico que el Señor tenía para ellos. Mateo capítulo 10, versículo 1, inicia diciendo: entonces, diga conmigo, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Diga conmigo, les dio autoridad. Quiero continuar con la serie El Llamado que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mes con mi familia. Y quiero que nos enfoquemos en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y a lo cual nos está llamando. En Mateo capítulo 10, versículo 1, el escritor utiliza la palabra proskaleo para referirse a llamado. Proskaleo es una palabra en griego que significa los llamados y se compone de dos palabras, pros y kaleo. Pros significa cercano, cerca, y kaleo significa llamar, pedir que se acerque, invocar. Y luego utiliza la palabra griega exousia para decir autoridad. La palabra exousia significa permiso, poder y derecho de autoridad. ¿Qué nos quiere decir Dios solo con esta pequeña frase, con este inicio del capítulo 10? Es que Jesús llamó a aquellos que estaban cercanos a Él para depositar en ellos un don. ¿Y qué don más precioso? Los llamó con un propósito específico. Aquellos hombres como nosotros tenemos hoy el gran privilegio de poder ser tomados en cuenta como instrumentos de gracia, de favor, de gloria y bendición dentro del plan eterno de Dios. El llamamiento es para todos y está listo para que nosotros empezamos a ejercerlos. ¿Cuántos están listos? ¿Estamos listos para ejercerlo? El llamamiento general y el llamamiento específico son dos conceptos teológicos que se han desarrollado para poder explicar cómo Dios manda a llamar a salvación a las personas. El llamamiento general es aquel en el cual Dios ha hecho a toda la humanidad. ¿Se recuerdan el pasaje que dice: de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todos fueran salvos? Y así se arrepientan por medio de la obra del Espíritu Santo, crean en el Evangelio y reciban al Señor Jesús como Señor de su vida y Salvador de su vida. El llamamiento específico, también llamado llamamiento eficaz o interno, se refiere a la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona que resulta en su respuesta positiva. De este llamado específico nadie tiene salvación porque es el encuentro entre el hombre y Dios. Este llamamiento es particular y se dirige a aquellos que Dios ha decidido sean salvos.
Y para aquellos que somos salvos, diga para mí, para aquellos que hemos sido salvos e incluidos dentro del plan eterno de salvación, también hay un llamamiento especial. Este llamado se denomina llamado vocacional o llamado al ministerio. Llamado vocacional o llamado al ministerio. La doctrina del llamado vocacional explica que este es un llamado a una labor, ministerio o don específico de Dios para un lugar, un tiempo y una generación específica. Este llamado se refiere a la convicción interna y la confirmación externa de que Dios ha designado un propósito específico a cumplir a una persona. Hoy quiero que estudiemos que meditemos acerca del llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros, la labor que Dios nos ha encomendado. Y que iniciemos evaluando 4 aspectos del llamado vocacional. 4 aspectos que tiene el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, el anhelo que Dios tiene sobre tu vida, el deseo que Dios quiere que cumplas y el diseño para el cual Él te creó. 4 aspectos del llamado vocacional. Número 1, el llamado vocacional, el llamado personal, nace como una convicción interna. El Espíritu Santo mueve el corazón de una forma fuerte y persistente para que la persona sea guiada en mente, espíritu y cuerpo a buscar cumplir la tarea específica que Dios le dio en esta existencia. Esta convicción puede nacer con un simple deseo y transformarse en una convicción que lo lleve a servirle al Señor en todo cuanto pueda. Es un fuego que se enciende y que no se apaga, sino que más bien se mantiene encendido hasta el punto de que la única forma de poder saciar esa hambre es haciendo la voluntad de Dios. Número 1, el llamado personal, vocacional, nace como una convicción interna. Número 2, tiene confirmación externa de la iglesia, es decir, de la comunidad de creyentes, pero también de los líderes espirituales. Ellos confirman, avalan y respaldan el llamado de una persona a un ministerio específico. Y esto se hace a través de la rendición de cuentas. En Cristo no hay llaneros solitarios. En Cristo todos somos uno y Él ha establecido una jerarquía. En el capítulo 10 del libro de Mateo, se nos dice que Jesús llamó a sus 12, primeramente a Simón Pedro y a su hermano Andrés, estableciéndolos como cabezas, como líderes de aquellos 12, porque Dios lo hace todo bajo orden. Hay confirmación externa también a través de los dones, de las habilidades y de los frutos espirituales que producen la vida de aquellas personas y que edifican la iglesia. Así que el llamado personal, nuestro llamado ministerial, número 1, nace como una convicción, tiene confirmación externa, pero también, como dije, tiene dotación de dones espirituales. El Señor equipa a sus santos. Los equipa con talentos, con dones, con características y carismas especiales, con los cuales ellos van a poderse desarrollar en el campo, con los cuales ellos van a poder llevar a cabo la labor que Dios les dio a dar. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos habla acerca de diversos dones que el Espíritu Santo reparte a los miembros de su iglesia con el fin de poder establecer el reino de Dios. Y número 4, el cuarto aspecto del llamado vocacional es que hay prueba y preparación. A menudo hay un periodo de prueba y preparación para toda persona que ha sido llamada. Debe ser capacitada para el ministerio. Esto puede incluir desde el ejercicio del estudio bíblico, estudios formales, mentorías y experiencia práctica. Así que estos 4 aspectos nos confirman, respaldan
el llamado de cualquier persona en el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del llamado ministerial? En la palabra de Dios vemos diferentes personas que fueron llamadas a realizar tareas específicas en diversos contextos, en diversos lugares, en diversas circunstancias y en diversos momentos de la historia. Moisés fue llamado a liberar de la esclavitud a una nación completa. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Y Pablo fue llamado a ser apóstol para todos los que no eran judíos. Podemos observar algo cuando nosotros analizamos la vida de los hombres que encontramos en la Biblia, y es que Dios llama al ministerio a personas las cuales han sido bendecidas con un don, con un carisma específico. Pero Dios también llama a personas y luego las dota de un don, de un carisma específico para que puedan ejercer el ministerio que Dios les ha dado. Podemos ver a las personas que nacen con un don musical, un don para los números, un don para la interacción social. Y Dios los llama y utiliza ese don para la obra de su reino. Pero también vemos otros que no teniendo nada que los caracteriza y tal vez no se encuentre digno delante de los ojos de los hombres, el Señor lo toma, lo dignifica y lo capacita para sobresalir y llevar el reino de Dios a todo lugar. Todos hemos sido llamados, todos podemos ser llamados y todos vamos a alcanzar la máxima meta que Dios nos dio, porque Dios todo lo hace perfecto. Y si aún no lo has visto, si aún no lo has visto, lo vas a ver. Hablemos de algunos de los que primero recibieron el don y luego fueron llamados. José, Génesis capítulo 35, versículos 5 al 11, y Génesis capítulo 41, versículos 14 al 46, nos hablan de que José primero fue bendecido con el don de interpretación de sueños y el don de la sabiduría administrativa, aparte con el don de fregar a sus hermanos. Hay algunos aquí que ya nacimos con ese don, ¿verdad? Y somos profesionales en eso. Pero José primero fue dotado de carismas. Él sobresalía de entre todos sus hermanos, y eso que eran un montón. La Biblia solo habla de sus hermanos, y qué de sus primos, y qué de sus tías, y qué de sus primos en segundo grado, etcétera, etcétera. Y luego fue llamado para el propósito que Dios tenía para él. A través de los sueños y visiones, Dios le revelaba el futuro a Josué. Pero no fue sino hasta que fue llamado para una labor específica que su propósito se cumplió. Su propósito era salvar a Egipto, salvar a su propia familia, al pueblo de Dios. Dos de los que tal vez no son muy famosos, pero me gustaría pudiéramos observar hoy, fue Bezalel y Aholiab. Por si quieren todavía nombres ahí para... Lo repito, Bezalel y Aholiab. Pueden encontrar estos personajes en Éxodo 31. El Espíritu Santo le dio a estos hombres la habilidad artística y artesanal, la sabiduría para trabajar con sus manos. Dios los llenó de sabiduría y entendimiento para toda clase de arte. Estos eran doctos en todas las artes: la carpintería, la orfebrería, los metales, los instrumentos, la música, la capacidad de poder hacer telas, la capacidad de poder construir cabañas. Y luego fueron llamados para la construcción del templo, del tabernáculo de Dios. Hablemos un poquito acerca de los que primero entonces fueron llamados y luego recibieron los dones. Eliseo, Primera de Reyes capítulo 19 y Segunda de Reyes capítulo 2. Allí puede encontrar usted cómo Eliseo primeramente fue llamado. Su maestro vino
apuntó el dedo y le dijo, sígueme. Y no fue sino hasta que su maestro fue llevado que él recibió el don que anhelaba, el don de poder realizar milagros, el don de profecía. Eliseo fue llamado para ser el sucesor de Elías como profeta a Israel, pero no ejerció su don sino hasta que recibió el don. Y lo recibió hasta que su maestro fue tomado por Dios. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, nos permiten ver la vida de alguien en el cual quiero que nos enfoquemos esta mañana, Isaías, quien primero recibió el llamado de Dios a través de una teofanía, de una visión profética, y después recibió el don de la profecía y de la elocuencia para proclamar el mensaje de Dios. Isaías se conoce como uno de los más grandes profetas, no solo de la casa de Israel, sino de la historia, porque fue el profeta cuyas profecías hablaron más de Jesús. Dios llamó a Isaías en una visión celestial, purificándole y dándole palabra profética. Y sea que Dios nos haya dotado ya de carismas, de algún talento específico, que pueda ser de utilidad para la iglesia, o puede ser que Dios nos haya llamado y nos esté formando en algún don, sabemos que tenemos un llamado específico y que el Señor hará su voluntad en nosotros. Lo que ayer y hoy sigue siendo verdad es que estos personajes como nosotros fueron salvos, transformados y agregados a su pueblo, a la iglesia de Cristo, con una meta específica, significativa y determinante en el plan eterno de Dios. Dios conoce tu nombre. Dios te conoce por nombre. La palabra de Dios dice que Él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. Y cuando habla de tu nombre escrito en la palma de su mano, no solo habla de que ahí dice Robin Natanael García Rodas. Él tiene descrito en su ADN, en su piel, el propósito con el cual te creó. Y Él habrá de cumplir su propósito. En mi corazón hoy está solo abrir tu mente, tu corazón a la maravilla que es el llamado de Dios a tu vida. Porque ¿sabes qué? No habrá otro llamado más precioso que el de la voz misma de tu Creador, recordándote con qué propósito naciste y qué propósito alcanzarás. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mi llamado, diga conmigo mi llamado. ¿Cómo habremos de conocer entonces cuál es nuestro propósito específico? Ustedes me podrán decir, Nata, ¿cómo conozco yo cuál es la vocación que Dios me dio? ¿Con qué vocación quiere que Dios le sirva? ¿Cómo le hago? La respuesta es sencilla. Habitando en la presencia de Dios. Samuel habitó en la presencia de Dios y escuchó la voz de Dios y respondió a su llamado. Y hoy todos conocemos del profeta Samuel. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 6 y que veamos la vida de Isaías, que así como Samuel, así como Elías, así como tantos otros, así como David, tuvo un encuentro cercano con Dios. Un encuentro como el que nosotros podemos disfrutar hoy gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. 4 formas de poder encontrar la vocación específica que Dios tiene para mi vida. Número 1, una vida de obediencia. Diga conmigo: una vida de obediencia. En el versículo 1 encontramos un detalle muy curioso. Inicia Isaías diciendo: en el año que murió el rey Usías. La pregunta es: ¿por qué el profeta decide iniciar la descripción de su teofanía describiendo la muerte de otro? ¿Por qué decide hablar de su experiencia poniendo la experiencia de Usías primeramente? ¿Por qué hablar de otro al inicio de mi llamado? La mención es determinante y dice mucho de la razón por qué Dios llama a Isaías. Usías fue un rey de Israel que reinó durante 52 años. El segundo libro de Reyes menciona su reinado, le llama Azarías y habla que fue un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y cuyo reinado finalizó no cuando él murió, sino cuando le dio lepra. El rey Usías se llenó de lepra debido a su desobediencia y orgullo. La palabra de Dios dice que durante 52 años el rey Usías hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, y por un acto específico no pudo terminar su reinado. En 2 de Crónicas capítulo 26, versículos 16 al 21, se nos explica que el rey Usías se hizo poderoso, fuerte en la casa de Israel, tomó autoridad y se elevó debido a sus múltiples campañas, sus múltiples éxitos en el reinado, y porque hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero su corazón se enalteció y actuó corruptamente. Y se atrevió entonces en su altivez a entrar al templo del Señor y quemar incienso, una tarea que Dios había dado específicamente solo a los sacerdotes hijos de la casa de Aarón. Los sacerdotes que él lideraba le advirtieron acerca de esto. Le dijeron que solo le correspondía a los llamados a hacer tal tarea. Sin embargo, él no escuchó, se enfureció y empezó a elevar alabanza a Dios con su propio inciensario. Y mientras lo sostenía y ofrecía al Señor adoración, lepra brotó de su frente. Y debido a esta lepra, él ya no pudo continuar su reinado, porque la ley establecía que todo aquel que tuviera lepra por razones de sanidad debía ser exiliado y retirado de la nación. Así que Usías terminó su vida sin reinado, exiliado y solo en el desierto. Y con esta simple frase en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, conociendo la historia de este rey, el profeta subraya la importancia de las leyes y el respeto a las funciones sagradas dentro de la casa de Dios.
Usías no obedeció los mandamientos de Dios. No hizo caso a los líderes puestos por Dios. Y las consecuencias las sufrió en su propia carne, pero también en toda la casa de Israel. Escuche esto, una persona desobediente no agrada a Dios. Eleva fuego extraño y produce muerte a su propia carne y pone en peligro la vida de los que están a su alrededor. Pero un hijo de Dios, diga, un hijo de Dios. Diga, yo. Un hijo de Dios eleva su mayor alabanza al obedecer los mandamientos de su Padre Celestial. Y quienes están a su alrededor conocen quién verdaderamente es Dios. Número 1, ¿cómo conocer el propósito específico, mi vocación? ¿Cómo conocer el ministerio que Dios tiene para nuestra vida? A través de una vida de obediencia. Número 2, a través de una vida de adoración. Diga conmigo, una vida de adoración. En el versículo 3 podemos escuchar al profeta describiendo lo que pudo ver en el trono celestial. Y dice que vio serafines que sobrevolaban todo aquel lugar y daban voces los unos a los otros, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la visión, Isaías pudo observar la diferencia entre la adoración de Usías y la adoración de aquellos seres que conocían cuál era su lugar, cuál era su propósito y cuál era la alabanza que Dios desea recibir. Aquellos seres sabían habitar en la presencia de Dios y por eso cumplían su propósito. Dice, por encima habían serafines y cada uno de ellos tenía 6 alas. Y como aprendimos el mes pasado, el pastor nos enseñaba que el número 6 es un nombre, es un número que tiene el significado de hombre. Y este número nos habla de que podemos entender cuál debe ser la actitud del hombre delante de la presencia de Dios. Cada uno tenía 6 alas y con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Es decir, solo con 2 alas de las 6 permanecían listos para la lucha y el servicio en la presencia de Dios. 2 alas velaron sus rostros, reconociendo su indignidad para mirar a Dios o entrometerse en sus secretos. 2 cubrían sus pies. Hay una versión, la versión de la palabra dice que 2 alas cubrían sus genitales. 2 cubrían sus pies, o más bien la parte inferior de su cuerpo, como es habitual en los saludos orientales. Cuando en Oriente las personas se saludan, generalmente hacen esto, una señal de respeto, cubrir su cuerpo. Y solamente 2 eran utilizadas para el servicio, para volar alrededor dando alabanzas. ¿Qué podemos entender de esta imagen que Isaías ve acerca de la adoración de estos seres? Es que el servicio del hombre a Dios consiste en mayor medida en la espera reverente más que en el servicio a Dios. En esta imagen podemos entender que lo que Dios anhela de nosotros es más que estemos confiando en Él y en sus estatutos, en sus designios para nuestra vida, que en nuestras propias fuerzas. El servicio del hombre a Dios consiste más en la espera reverente de la voluntad eterna de Dios para nosotros que en nuestro servicio activo mismo. Miren lo que dice William Temple, que fue
arzobispo de Canterbury. Escuche la definición de adoración que este hombre nos comparte. Dice, la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza. Es el despertar de nuestra conciencia a su santidad. Es el alimentar nuestra mente con su verdad. Es purificar nuestra imaginación con su belleza. Es la apertura de nuestro corazón a su amor. Es la entrega de nuestra voluntad a su propósito. Ahora entendemos por qué las escrituras dicen, me amas, cumple mis mandamientos. Porque la adoración es la respuesta menos egocéntrica que nosotros podemos dar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración requiere que dobleguemos nuestra voluntad, nuestra cerviz a la voluntad de Él. La cura para nuestro ego y para cualquier ego es contemplar verdaderamente la majestad de Dios. Porque cuando entendemos lo grande que Él es, lo increíble de su amor, su gracia revelada en Cristo Jesús, lo mucho que estábamos perdidos y necesitados, y lo grande que fue Él cuando se acercó. En medio de la adoración podemos entender entonces que nada gira a nuestro alrededor. Y solo entonces nuestra vida empieza a girar alrededor de lo que debe ser nuestra única y absoluta prioridad, que es Dios. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24 dice, mas la hora viene, y diga conmigo, y ahora es. Mas la hora viene, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también tales adoradores el Padre busca. Llegó la hora, mis hermanos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella tocó mis labios, dice el profeta, y el serafín me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. La brasa, el fuego del altar de Dios que desciende a limpiar el pecado de los hombres, es una figura mesiánica. Es una figura de Jesús, del verbo que se hizo carne, se acercó a los hombres, el logos, la palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Efesios capítulo 5, 25 al 26 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y primera de Pedro capítulo 1 y versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros ardientemente de corazón puro. ¿Cómo podemos conocer el propósito? Santificándonos. La palabra es la que nos santifica, pues su luz revela cada una de las áreas en las cuales Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Hay un lugar de oscuridad en tu vida, ahí la palabra va a alumbrar y va a hacer que ese lugar dignifique, se arrodille y testifique quién es Dios. Isaías dijo, yo tengo labios inmundos y pertenezco a un pueblo de labios inmundos. Pues Dios le dijo, toma de mi fuego, purifícate, porque ahora yo voy a utilizar esos labios
labios para la gloria de mi honra, para la gloria de mi nombre. ¿Hay un lugar en el cual tú creas que eres débil? ¿Hay un lugar en el cual creas que tú no eres capaz? ¿Te han dicho que no puedes en algún lugar específico? ¿Te has sentido corto o indigna? El fuego de la palabra nos transforma. El fuego de la palabra nos hace ser quien nunca imaginaron las personas que podríamos ser. Por medio de la palabra obtendremos la revelación del propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. En Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, vaya y pone su dedo ahí para que luego en casa pueda estudiar este pasaje. Dice que el rey Josías, al reparar el templo, al reparar la ciudad de Dios, encontró el libro de la ley que se había perdido y del cual se habían olvidado. Cuando Josías lo encontró y lo leyó, se dio cuenta de la gravedad de la situación en la cual se encontraban como hijos de Dios, como pueblo, alejados de cualquier entendimiento y ley de Dios. Su reacción fue de angustia y humildad. Y cuando lo leyó, decidió cumplir con la palabra de Dios y regresar a los mandamientos, y volcó a toda la nación a adorar a Dios y a seguir los estatutos de la palabra. Este hallazgo lleva a Josías a hacer una reforma social que fue crucial para la renovación del pacto y de la restauración completa del pueblo de Israel. El que tú te vuelques a las sagradas escrituras puede ser determinante para tu vida. Puede sanar tu carne, puede sanar tu espíritu, puede sanar tu mente, pero sobre todo va a sanar tu casa. Las aguas contaminadas se limpian con la sal. Las aguas contaminadas se limpian con la sal de la palabra. Y tú tienes la palabra en tu mano. Tú tienes la palabra en tu boca. La sanidad para tu casa está cerca. El encuentro con la palabra puede ser el punto de inflexión para nuestras vidas, así como lo fue para Isaías y Josías. Pueden mostrarnos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su iglesia. Entonces, ¿cómo conocemos cuál es la vocación de nuestras vidas en el reino de Dios? ¿Cuál es nuestro llamado? Habitando en la presencia de Dios, porque allí Dios nos revela qué tipo de vaso desea que seamos. Isaías 6, versículo 8 dice: después oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. En su presencia Dios nos muestra su propósito. Ese día Isaías encontró el propósito para el cual había nacido y por el cual había nacido en ese tiempo, en ese lugar y en esa generación. Pero ¿por qué el propósito para el cual Dios me creó es tan importante? ¿Por qué mi propósito sería tan importante como el de Isaías? ¿Por qué es tan importante que busque alcanzar ese propósito? Porque mi satisfacción, mi mayor realización en esta vida depende de que yo haya llenado o esté llenando el propósito con el cual Dios me creó. En Hechos capítulo 13, versículo 36 se dice acerca de David. David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. David no vivió un día menos antes de cumplir su propósito y no vivió un minuto más después de haberlo cumplido, porque Dios todo lo hace perfecto. Y Él va a encontrar la vía, la forma,
No importa cómo sea, pero que de que Dios cumple su propósito en mí, Dios lo cumple. Se lo puede decir al vecino, de que Dios cumple su propósito en mí, lo va a cumplir. De que Dios lo cumple, lo cumple. Isaías entendió la razón por la cual había sido llevado a aquel lugar, porque había presenciado la adoración de los serafines, porque había sido purificado con fuego. De la misma manera que Pedro entendió cuando Cristo le preguntó, Pedro, ¿me amas? Él entendió qué significaba lo que Dios decía cuando Dios le preguntó, ¿quién irá? ¿A quién habremos de enviar? Entonces Isaías estuvo dispuesto a decir, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Obediencia, adoración y santidad. ¿Lo puede decir conmigo? Obediencia, adoración y santidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Hoy hemos visto mucha palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y luego lo voy a leer de otra versión. Pero escuche lo que dice. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. La versión de Message, el mensaje en inglés, lo pone de esta palabra. Yo lo quise traducir para que hoy podamos entender qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Dice, conviértete en el tipo de vaso que Dios puede usar para presentar cualquier tipo de bendición a sus invitados. El rey nos invitó a la boda y hoy tenemos la oportunidad de poder ser útiles para el Rey de Gloria. ¿Cuántos tienen ese anhelo? ¿Cuántos le quieren decir, yo, Señor, envíame a mí? ¿Cuál es la significancia de nuestro mensaje? Una sola persona tiene la capacidad de afectar 400 años de historia. Una sola persona. Una sola persona tiene la capacidad de afectar a muchas generaciones. Para que tú pudieras estar hoy aquí, necesitaste de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 tatarabuelos, 128 tatarabuelos, 256 2048, 9 veces tatarabuelos. Lo iba a decir, pero muy largo. Para que tú estés aquí hoy, necesitaste de 12 generaciones previas. Es decir, 4094 ancestros. Miren lo que un abuelito pudo hacer. Yo tracé mi linaje en números hasta el año 1587. Fíjate que sí. ¿Sabe qué estaba pasando en 1587 aquí en Guatemala? Nada. Apenas estaban llegando los españoles. Pero imagínense lo que una sola persona puede hacer. Dios quiere cumplir tu propósito porque muchas generaciones van a cantar junto a ti, gloria a Dios en las alturas. Santo, santo, santo al Dios de los ejércitos. El día que estemos todos juntos
frente a nuestro Rey Celestial. Esa es la importancia de nuestro llamado. Hay muchos allá afuera esperando la realización de nuestro propósito. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios, y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.